Listo, profe, ya puedes Ok. compartir. Bueno, entonces, en este documento que ustedes van a tener, van a encontrar toda la información que necesitan para hacer su proyecto de grado. Igual ustedes pueden hacer la investigación por internet, por YouTube, buscar, analizar, ¿listo? Entonces dice, todo estudiante del ciclo 6 dentro de la institución educativa Isaac Newton Yopal debe desarrollar un proyecto de grado. Para este ciclo se determinó la modalidad de monografía debido al aislamiento obligatorio derivado de la pandemia COVID-19. El objetivo de este requisito es que a través de la investigación de un tema determinado, los graduandos identifiquen los requisitos mínimos en este tipo de trabajos, lo que les permitirá afianzar sus conocimientos con el objetivo de vincularlo al proceso universitario. ¿Qué debe contener la monografía? Entonces dice, protocolo final para aprobar la modalidad de trabajo de grado estipulado como monografía. Entonces, este trabajo debe contener una portada, una introducción, la estructura monográfica, las conclusiones y las referencias. Lo primero que usted debe hacer es darle un título a su monografía. Entonces, ese título debe estar compuesto mínimo por 4 palabras que deben estar relacionadas con el tema y la postura adoptada por usted frente al tema. Entonces, por ejemplo, el tema que le correspondió fue convivencia estudiantil. Entonces, el título no puede ser solo convivencia estudiantil, sino que usted tiene que darle un sentido a ese título, ¿sí? Es más, el título es algo personal, es como su sello personal frente al tema que le corresponde. Entonces, por ejemplo, en esta monografía, el título que le dieron fue Convivencia estudiantil como eje fundamental del proceso educativo. Ese fue el título que estos estudiantes le asignaron a este tema. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que usted debe pensar, es qué título le va a asignar a su monografía. Luego viene la parte de la portada. Ay, ¿qué se me pasó? Ay, ¿qué se pasó? Ah, yo la estoy corriendo. Sí, la portada es, todos debemos hacer esa misma portada, va el título de la monografía, el título que usted le asigna, elaborado por, presentado a, entonces, licenciada Rosa Martínez, licenciada Nora Yesenia Cruz, licenciada Ixa Elizabeth Peña García, la persona que la va a calificar, el nombre del colegio, la ciudad y el año. ¿Listo? Bueno. Luego viene el índice general o la tabla de contenido, donde usted es, de acuerdo al trabajo, la tabla de contenido es lo último que se hace, porque uno primero hace todo su trabajo y luego le asigna la paginación, usted lo paginan en Word y realizan la tabla de contenido. Entonces va a la introducción, va aquí, cuando ya empieza la estructura monográfica, entonces usted no va a escribir estructura monográfica, sino el título que usted le asignó a la monografía. Y tampoco lo va a separar por autores. O sea, si usted tiene que buscar 2 autores o 3 autores, eso no va a ir separado por autores, porque todo es un solo trabajo, diferentes puntos de vista, pero un solo trabajo, ¿listo? Luego van las conclusiones y las referencias, que son la misma bibliografía. Hoy ya no se llaman bibliografía, sino que se llaman referencias, ¿listo? Esto es la estructura de la tabla de contenido. Ahora sí viene lo interesante, que es la introducción. En este momento, cuando a usted se le asigne el tema, lo primero que usted debe hacer es leer sobre el tema, empaparse sobre el tema. ¿Sí? Una cosa es lo que uno tiene de preconcepto. Entonces a mí me dicen legalización del aborto. Entonces yo digo, bueno, sí es buena porque pues una mujer puede decidir sobre su cuerpo, o no, yo no estoy de acuerdo porque sí, que el aborto, ¿qué es? Pero entonces usted debe investigar qué es un aborto, en qué caso se practica un aborto, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los riesgos, ¿sí? O sea, usted debe conocer el tema, porque a partir de lo que usted lea, ¿cierto? Va a poder generar un título, y a partir de ese título usted ya va a empezar a entender qué es lo que debe hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero que usted debe hacer es contextualizarse respecto al tema que le corresponde. Cuando usted ya se contextualizó, entonces usted va a buscar los autores. Y ahí deben ser muy cuidadosos. No es entrar a Google y escribir, digamos, legalización del aborto. Y entonces salió algo por allá de Europa
o salió algo de África, o salió un estudio realizado a una población en Canadá, y entonces como fue lo primero que encontró, eso va a copiar. No, ¿sí? Como decía la profe Rosa, cuando yo hago una monografía debo basarme en una investigación, ¿sí? Entonces, esas investigaciones, ¿dónde las consiguen? En revistas indexadas, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio, o sea, buscar páginas que sean especializadas o autores especializados. En Google hay una parte que se llama Google Academy. A ese tipo de documentos es que ustedes les deben apuntar. O sea, no porque ustedes saben que en Internet yo puedo escribir hoy cualquier cosa y la subo. Y la puedo pegar en Wikipedia o la puedo pegar en, bueno, cualquier página, en el Rincón del Vago, en tantas cosas que hay hoy en día. Y puede que yo no tenga conocimiento de eso. Yo puedo decir que el cielo es azul, es verde, sino que nosotros lo vemos azul, pero que si yo me paro en el exterior lo voy a ver verde, por ejemplo, ¿sí? Entonces en Internet usted puede encontrar muchas cosas que no son reales. ¿Dónde consigue uno argumentos reales? En páginas especializadas o en revistas especializadas. Otra cosa que es importante, nosotros no, una monografía no son significados. O sea, usted en una monografía no me va a escribir qué es la convivencia estudiantil, ni qué es el aborto, ¿sí? Ni qué es la drogadicción. Eso no es, no son significados. Son estudios y posturas frente a un tema. ¿Listo? Entonces, cuando usted ya ha hecho ese proceso, cuando usted ya ha buscado sus autores, si usted ya ha elaborado su análisis de la situación, en ese momento ya puede redactar una introducción. Entonces dice, representa la entrada al trabajo monográfico y contempla la contextualización temática del trabajo. ¿Qué es contextualizar? Que cuando una persona coja ese trabajo y lea la introducción, entienda de qué se trata, ¿cierto? ¿Y qué postura tiene usted frente a eso? ¿Sí? De qué temas va a hablar, cómo lo va a abordar. Eso es contextualizar al lector. ¿Listo? Debe presentar una visión general de la monografía, expresar los objetivos, pero no enumerarlos. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta monografía es identificar los posibles riesgos que sufre una persona al realizarse un aborto, por ejemplo. ¿Sí? Teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la situación demográfica, teniendo en cuenta, bueno, diferentes aspectos. Pero no tiene que enumerar objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, eso no se debe hacer, ¿sí? Sino se habla a nivel general. Señalar la justificación e importancia del estudio, indicar la metodología adoptada, así como su estructura. Es importante señalar que la introducción no deben utilizarse citas textuales, porque esa introducción debe ser redactada por usted, ¿sí? Por ustedes. Ustedes deben redactar la introducción. De acuerdo a lo que ustedes investigaron y a lo que ustedes hicieron, van a redactar la introducción. Tampoco es recomendable adelantar entre sus líneas las conclusiones del trabajo. Entonces, ¿cómo se debe presentar la introducción? Más o menos de esta manera. Esta introducción es de un trabajo de monografía de aquí del colegio. Entonces, miren, por ejemplo, ellos inician acá. La convivencia, desde el principio estamos con el trabajo de la convivencia, ¿cierto? Entonces, la convivencia es uno de los aspectos más importantes de las relaciones humanas, porque a través de este concepto se extienden y enlazan los elementos que componen la sociedad. Es evidente que algunos de estos elementos son positivos, sin embargo, la existencia de elementos negativos fractura de manera significativa la versión que cada persona tiene acerca de la buena convivencia que debe haber entre los seres humanos. Entonces, fíjense que ahí en ningún momento me están diciendo qué es la convivencia, sino me están hablando de manera general respecto a la convivencia, por qué es importante en los seres humanos. Y aquí viene, mire, el objetivo. Este proyecto busca establecer la importancia de la convivencia estudiantil dentro de los colegios, tomando como base estudios de investigación que permitan establecer el manejo del tema. Se ve que ahí en ningún momento me dicen objetivo, sino ya dentro del texto ellos me van involucrando y me van llevando a esas explicaciones que nosotros pedimos. ¿Listo? Entonces, mire, esta, por ejemplo, fue la introducción que ellos hicieron. Luego de la introducción ya viene la estructura monográfica. Entonces, esta estructura monográfica nosotros la hacemos a manera de ensayo. Es el desarrollo propiamente dicho y constituye la esencia del trabajo monográfico. Es aquí donde el estudiante explica la problemática, discute los diferentes puntos de vista y hace sus planteamientos a través de capítulos que permiten desarrollar
el tema objeto de investigación. Las citas en el cuerpo de trabajo se harán siguiendo el sistema de referencia. Entonces, ¿qué es una cita? La cita es tomar textualmente lo que dice un autor frente a ese tema que me corresponde, ¿sí? Entonces, eso es citar. Y según las normas APA, debe ir el apellido del autor y el año. Entonces, por ejemplo, Ortega, 2007. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Aquí está. Entonces, bueno, dice, mire, viene el título de la monografía y aquí al lado. Aquí aparece un breve abrebocas de lo que se va a tratar. ¿Sí? Entonces aquí dice, los seres humanos por naturaleza necesitan relacionarse con los demás para compartir, hablar, aprender, enseñar, con el fin de expresar emociones y necesidades. Este contacto con el otro es convivir. No obstante, en el mundo estamos expuestos a situaciones de intolerancia, maltrato y respeto, falta de solidaridad, falta de conciencia por cumplir las normas ya establecidas. Entonces, esta parte es una breve introducción que hace la persona diferente de la introducción del trabajo. ¿Sí ven que es distinta? Pero es importante. O sea, usted no puede empezar a hablar de un autor sin haber hecho como esa introducción, como ese abrebocas a lo que vamos a trabajar. Y dice, según lo anterior, las instituciones educativas constituyen el lugar idóneo para enseñar a convivir a los jóvenes y por ende deben dotarlos de las habilidades sociales necesarias para que contribuyan a su pleno proceso de desarrollo social y personal. Es por esto que se hace necesario ahondar en el tema de convivencia escolar, tal como lo sostiene el autor. Ahí es donde viene la cita monográfica. O sea, este autor, ahí donde dice Ortega 2007, esta parte, que si la alcanzan a ver, ahí se puso en rojito, que está en cursiva, ¿cierto? En cursiva. Esto lo tomaron los estudiantes exactamente del texto que ellos encontraron. ¿Sí? O sea, esto fue exactamente lo que ese señor en una investigación o en un trabajo o en un libro escribió sobre la convivencia. Entonces, esta parte es textual lo que dice el señor. Y luego de que ellos copien esa parte, entonces ya empiezan a redactar su ensayo y a darle sentido a su postura. Entonces, mire, aquí dice, de aquí en adelante se desarrolla la posición frente al tema asignado. Entonces, aquí ya dice, según lo mencionado por el autor, ustedes pueden entrar a internet y buscar conectores para monografía. Entonces, aparece, por ejemplo, según lo mencionado, teniendo en cuenta lo anterior, a partir del texto. Bueno, hay muchos que ustedes pueden usar para que no todos queden iguales, sino pues cada uno va a usar y va a ir entrelazando sus textos de acuerdo a lo que quiere, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante es donde empieza el ensayo, ¿sí? Según lo mencionado por el autor, la convivencia escolar no se da con el simple hecho de la ausencia de la violencia, sino que además requiere, y ahí empieza usted a generar su monografía. ¿Listo? No solamente lo pueden citar una vez. Mire, aquí en el texto que ellos hicieron, que ellos van explicando, vuelven y lo citan, según Ortega, y toman otro fragmento de su libro. ¿Sí? La convivencia es una suma de varios factores, y a partir de ahí ya cierran la idea. ¿Sí? Ahí ya cerraron la idea de ese autor. ¿Cuántos autores deben hacer ustedes en su monografía? 3, ¿sí? 3 autores diferentes. O sea, este ejemplo lo hicimos solamente con 1, ¿sí? Pero usted en su trabajo monográfico tiene que abordar 3. Y de esos 3 deben tener, por ejemplo, 2 que están de acuerdo con el autor y una que están en desacuerdo. ¿Sí? Siempre deben tener o 2 que están en desacuerdo y uno en acuerdo. ¿Señor? Pues toca al principio ver cómo se venga. Esta vieja habla de una vaina, habla de la otra. ¿Quién estará por ahí? ¿Qué quiere preguntar? ¿Ah? Listo. Entonces, este ejemplo que nosotros tenemos acá, como les explicaba, solamente es un autor, pero ustedes en la monografía deben abordar 3 autores. ¿Listo? Ah, porque nos cambió la letra.
Bueno, mire, aquí dice, en su trabajo monográfico debe tener mínimo 4 autores. Bueno, los vamos a dejar en 3. Los del semestre pasado hicieron 4, pero pues este semestre vamos a dejar en 3. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, profe, no entendí nada. Dígame. Hola, profe. Pues dime, señor. Profe, es que llegué un poquito tarde. Que me perdí unas Ay, cosas. que es cuestión de que lleguemos temprano. Por eso es importante llegar temprano, porque siempre que lleguemos tarde vamos a estar, no vamos a entender qué es lo que pasó, qué es lo Sí, que señora. está sucediendo. Profe, qué pena, la verdad que perdí un poquitico. Eso, Ok, eso es como eso ¿en es como un qué? ensayo, ¿cierto? Como un ¿En qué ensayo, estás ¿cierto? perdido? Es que la verdad, pues llegué al momento que usted está diciendo lo de... Eso ahorita lo lo de- dan, lo No, dan. averigüe. La profesora que él dijo que escogen los grupos. ¿Y qué grupo va a hacer si usted va a hacerse solo? Dígale ahora, Por profe, eso. ¿me puedo hacer yo solo? Hable. ¡Apague el Pregunte, la micrófono! profesora dijo que va a dar los temas. Oye, cierra el micrófono. Oye, cierra el micrófono. Cierra el micrófono. Era vacía la que le están pegando. El tema. Es que por los hartos temas que van a dar. Dele, dele. Ya. Bueno, Bueno. chicos, por favor. Sí, por favor. Calmados. Mira, ¿qué es lo que pasa? Ok, vuelvo y les explico. Para poderse graduar, ustedes tienen que hacer un trabajo de monografía. ¿Y qué es una monografía? Sí, yo los entiendo que ustedes de pronto no lo saben, es la primera vez que escuchan esa palabra. Perfecto, no hay problema. ¿Qué es una monografía? Una monografía es tomar un tema, ¿cierto? Buscar un autor que haya hecho una investigación sobre ese tema o una persona que tenga el conocimiento sobre ese tema y a partir de lo que él explica o de lo que él hizo o de lo que él escribió, usted empieza a generar una opinión. ¿Sí? En palabras, lo más sencillo posible que yo les puedo explicar es eso. Entonces, usted coge el tema que le corresponda. Ahorita vamos, como decía su compañero, ahorita vamos a dar los temas, ¿cierto? Y a usted le correspondió, por ejemplo, la libertad de expresión. Entonces, usted lo primero que debe hacer es leer y entender qué es la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Para que usted tenga un concepto acerca de ese tema. ¿Listo? Luego de eso, usted se va a Google Academy, no sé si de pronto la profe Rosa tenga otra página o la profe Yesenia otra página. Generalmente siempre, yo las busco por Google Academy cuando quiero leer sobre un tema. Profe, también está Dialnet, es otra página. Dialnet, sí señora. También es otra página confiable. Muy bien. Entonces, ahí por favor anoten en su cuaderno, Dialnet o Google Academy. Y escribe eso, libertad de expresión. Y ahí van a salir muchos trabajos que personas que saben sobre el tema, doctores, magíster, o sea, gente que realmente se ha preparado sobre ese tema, ha escrito textos o ha hecho seminarios o ha hecho conferencias, ¿cierto? O ha hecho estudios de investigación con poblaciones, ¿sí? Entonces, ahí usted va a encontrar ese tipo de textos y usted va a leer y va a extraer partes de esa investigación para poder generar una opinión. ¿Listo? Señor Johan, que levantó la manito. Una preguntita sobre los 3 autores, ¿cómo era que habías dicho? ¿Que 2 estaban en acuerdo, algo así? ¿Cómo era? Sí, tú puedes, vas a tener 3 autores. Entonces, tú puedes tomar las dos posturas. Yo puedo estar en acuerdo o puedo estar en desacuerdo con lo que dijo ese autor. Entonces, pues lo ideal es que adoptes 2 posturas dentro de tu monografía. Pueden ser 2 en acuerdo y una en desacuerdo, o pueden ser 2 en desacuerdo y una de acuerdo a lo que dice el autor. Es decir, por ejemplo, acá dice, en esta que tenemos de ejemplo acá, dice, según Ortega 2007, él es el autor. La convivencia es una suma de varios factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten la aceptación del otro. Además, la autora afirma, la convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente respetar, lo que favorece la espontánea resolución de conflictos.
Entonces, eso es lo que se tomó textual, o sea, eso es lo que dice el autor. Ahora viene el desarrollo del estudiante. A manera personal es importante considerar que tal como el autor establece los parámetros de la convivencia escolar, esta constituye una parte fundamental de la educación, es decir, debe ir ligada en todas las asignaturas, fomentando de esta manera el respeto por cada uno de los miembros de la institución y a su vez generando herramientas que permitan a los estudiantes ser parte activa de la sociedad, siendo siempre constructores de espacios tranquilos y seguros. ¿Sí ven? Entonces, aquí, ¿qué se puede ver? Que este estudiante está a favor de lo que afirma el autor, porque miren, aquí en el primer renglón dice que tal como el autor lo establece, o sea, él está de acuerdo, ¿sí? Porque él habría podido escribir, considerar que al contrario de lo que afirma el autor, ocurre tal cosa, ¿cierto? Entonces ahí ya usted sabe que está en contra de lo que dice el autor, pero aquí como nos dice que tal como el autor lo establece, yo como lector asumo que está a favor, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o si siguen sin entender nada. Chicos, Silencio por ahí. incómodo. Silencio incómodo, Sí. profe. Sí. En ese Oye, silencio. Yo ya me ubiqué, profe, yo ya me ubiqué. Ya te ubicaste, ok. Ya me entendiste qué es la monografía. ¿Listo? Bueno. ¿Dónde pueden buscar sus autores? ¿Quién me recuerda esa parte? ¿Dónde puedo buscar yo los autores? ¿Lo anotaron por ahí? Es que ese es el problema, que ustedes no escriben y cuando van a buscar cómo era, y resultan haciendo lo que no Google es. Académico? En Google Academic y el otro sí no. No me acuerdo, no alcancé a En anotarlo. Dialnet. Y Alnet, algo así. En Dialect, ok, eso. También se les recomienda, chicos, que cuando ustedes estén buscando archivos, es muy recomendable archivos que se encuentren en PDF porque al iniciar el autor comienza a citar toda la información. Entonces, para que tenga presente, entonces, lo que son archivos sueltos en Word o en otro formato, por lo general son fáciles de editar esa información. Ok, listo. Entonces, mira, ahí está otra pauta que es bien importante que los busquemos en PDF o ojalá libros en PDF. Hay muchos libros en PDF que usted puede consultar. Sí, no cometa el error de entrar a una página a buscar significados o, bueno, en páginas de dudosa reputación, porque pues no son hechos científicos, sino son opiniones personales que da cualquier persona. Y nosotros necesitamos que exista una base científica o un acompañamiento científico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. Ustedes van a enviar eso al grupo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces ya ahorita les Ahora, explicamos esa parte. sí, listo, profe. Profe, ¿cuándo se entrega eso? ¿Cuándo se hace entrega? Ya vamos por allá. Primero quiero que me pregunten, bueno, frente a esto que yo les acabo de decir, qué es una monografía, cómo lo deben hacer, cuáles son las posturas, ¿esa parte me la entendieron? Sí, señora. Ok, mire, aquí fíjense que está el título, va una pequeña introducción, luego se toma el texto que tiene esto. Si ven estos punticos aquí rojos, mire, nosotras más o menos de esta manera se va revisando. Mire, entonces ahí va el título, luego va el párrafo 1, donde se hace una breve introducción, el párrafo 2, donde hay ay, aquí, ¿por qué dice sábado? Ahorita le borro eso. Porque hice el comentario el sábado que estaba trabajando esta cosa. Aquí dice el párrafo 2, que es la contextualización. En el siguiente comentario está la cita del autor, ¿cierto? O sea, qué es lo que se toma textual. Eso que usted toma textual lo debe poner en comillas y en letra cursiva. Y de aquí en adelante es donde usted va a empezar a generar su posición frente al tema. ¿Listo? Como les mostraba aquí en esta parte de abajo, yo puedo volver a citar el autor para cerrar la idea. ¿Sí ven? Aquí volvieron y citaron el autor para terminar el ensayo. ¿Listo? Y con cada autor debe hacerlo de igual manera. ¿Vale? Bueno.
Si no hay más preguntas sobre eso, entonces, después de eso, ¿qué vienen? Las conclusiones. Profe, Señor Johan, señor Guarín. cada autor toca hacer una introducción, ¿verdad? Sí, uno es Sí. la introducción del trabajo, que es la primera que va ya, ¿listo? Pero la verdad es la última que se redacta. Lo primero que uno hace es la monografía, o sea, buscar los autores y hacer el ensayo del autor. Entonces, si como tú tienes que citar 3 autores, a cada autor le tienes que hacer estos pasos que nosotros vimos acá. ¿Sí? Entonces, este fue el primer autor, Ortega. Aquí tengo otro ejemplo, espérenme a ver a ver si lo tengo acá. Esta es una monografía ya terminada, esta es la monografía. ¿Sí están visualizando? ¿Sí? Esta ya es la monografía terminada, ¿sí? Terminada. Entonces, fíjense, ahí ya va el título, los estudiantes, el año, la portada, la contraportada, la tabla de contenido. Aquí viene la introducción. Entonces, la introducción del trabajo es la explicación general de los 3 autores. O sea, ahí va ya todo encerrado. Por eso le digo que es lo último que usted va a redactar. ¿Listo? Y aquí ya viene la monografía. Entonces, a ellos se les pidieron 4 autores. Miren, aquí está el primero, Ortega, que es con el ejemplo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Ahí va. Luego, aquí ya, miren, aquí ya empieza otro autor que fue Saraiva y Trapani en 2019. Y fíjense que aquí los estudiantes vuelven y les hacen otra introducción. Por otra parte, aquí cuando me dice por otra parte, ya quiere decir pasé a otro autor. Señora profe. Perdón, profe, no se está corriendo Ay, qué pucha. lo de la notificación de los autores. Quedó como pausada en Ortega 2007. Ah, bueno, listo, mi profe. Espérame, le vuelvo a dar compartir. Sí. Que a veces pasa que queda ahí. Listo. Aquí, ¿sí? Ahora sí. Listo. Entonces, miren, aquí ya terminaron con Ortega y se van para otros autores, que son, por otra parte, Saraiva y Trapani, 2019, mencionan la importancia de la convivencia dentro del proceso educativo, sosteniendo que, y vuelve y aparece esto. Cuando ya yo veo este texto en comillas y en cursiva, yo ya digo, esto fue lo que escribió el autor, o sea, esto es lo que sacaron textualmente de la posición. Y vuelve el estudiante y hace su ensayo. Por lo tanto, la convivencia escolar, inspirada en valores y principios democráticos, constituye uno de los pilares fundamentales. Ahí ya llevan 2 autores, estos estudiantes, dos autores, ¿sí? Aquí ya entra el tercero. Desde otro punto de vista, ¿sí ven? O sea, ya ahí cuando yo estoy leyendo, digo, bueno, ya pasé a otro señor, ¿sí? Ya pasé a otro señor. Citaron a Álvarez 2006 y vuelve y aparecen las comillas y la cursiva y yo ya interpreto que eso es lo que escribió el autor y que luego aparece lo que el estudiante quiere expresar. O sea, ahí ya van 3 autores, aquí volvieron y citaron a Álvarez, listo. Ahí ya terminan con Álvarez y no sé si están visualizando donde dice, desde el punto de vista nacional, el Ministerio de Educación Nacional. Entonces ya tenemos 4 autores. ¿Sí ven? Ellos ya hicieron ese mismo proceso, lo hicieron con 4 autores distintos. 4 autores distintos. En su caso, debe hacerlo con 3 autores distintos. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Johan levantó la mano, señor. Profe, ¿qué tan extensa o debe ser la monografía más o menos? O no sé. Más o menos, tú tomas digamos, el enunciado del texto que vas a citar, que es este que va en cursiva, entre comillas, y aparte de ese texto, tú debes redactar mínimo 30, 40 renglones. ¿Sí? Mínimo 30, 40 renglones es lo que uno debe redactar. Profe, y otra preguntita, en el desarrollo de la monografía, ustedes nos van a estar acompañando, digamos, en llegado a un caso de que nos digan van bien o van mal o tienen que cambiar tal cosa. Sí. Ese es el proceso que hacemos nosotras como directoras de monografía. ¿Listo? Entonces, mira, ahí ya terminaron ese autor y luego ya vienen las conclusiones. Mire, ellos hicieron 6 conclusiones y vienen las referencias, que si yo cojo esta referencia, esta por ejemplo, y la copio en Google Academy, me va a aparecer el texto del cual él tomó eso.
O sea, ahí me aparece si fue en un libro, si fue en un seminario, si fue en una revista de investigación, si fue de una universidad, de dónde sacó él el texto. ¿Listo? Entonces, mire, hay Martín Elena, N, Convivencia y Conflictos en los Centros Educativos, editorial Ararteco. Entonces, ahí que, por ejemplo, esto fue de un libro. Entonces, no es copiar el link de donde usted lo obtuvo, sino es revisar la bibliografía donde usted lo obtuvo. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que aquí en ningún lado hay link, porque a veces los estudiantes se confunden con eso. Entonces, entraron, encontraron y copiaron el link que aparece acá, y ese fue el que me mandaron en la referencia. No, sino si fue el libro, entonces, mire, el nombre del libro, la editorial, el año. Si fue en una revista, entonces ahí aparecerá revista, mire, por ejemplo esta, Caracas, Venezuela, ediciones El Papayo, Secodap. Esto quiere decir que fue de una revista. ¿Sí ven? En Word les da la opción de ustedes citar. Cuando ustedes comienzan a citar, al final ya el mismo automáticamente les genera las referencias. En Word hay un cuadro donde él te pide nombre completo, apellido, año, página, autor y editorial. Y ya te ordena esa información al final de referencias. Sí, señora. Creo que es aquí, profe, en vista. ¿Me ayudas que se ve? Sí, mi profe. En referencias. Ya te digo. Acá, mira, en referencias le dan insertar cita. ¿Sí ven? Sí. Ahí. Y usted ahí, digamos que estas son citas que yo he usado últimamente en lo que he estado elaborando, por eso ya me aparecen ahí. Pero si yo quiero agregar una nueva, entonces le doy aquí, agregar nueva fuente, y me va a aparecer el cuadrito que me dice la profe, porque es donde se anotan ese tipo de cosas y al final aparece en la monografía. ¿Listo? Eso, por ejemplo, para que puedan hacer las citas. Entonces, recuerden, anoten referencias, insertar citas. O usted busca por YouTube cómo insertar citas en Word y ahí le va a aparecer el tutorial. Lo mismo, para hacer la tabla de contenido, usted le da en referencias, tabla de contenido, y ahí va insertando los títulos y automáticamente ella va generando esa tabla de contenido. ¿Listo? Bueno. Si no hay más preguntas sobre digamos, como tal, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Me entendieron bien qué es lo que deben hacer? Sí, señora. Como dijo allá la mamá, sean sinceros, digan la verdad, ¿sí entendí o no entendí? Sí, profe, quedó todo claro. Bueno, listo. Profe, lo de la monografía. Esa vaina me confunde un poquito. Profe, digamos, como la profesora está grabando, digamos, ese video no se lo pueden enviar a uno. Sí, la profe ella lo sube a YouTube y luego ustedes pueden ingresar y revisar. Ah, vale, ¿sí? Profe, gracias. Bueno. Entonces, listo, Kevin, pregúntame, dime. No, profe, ya no. No, dime, sin pena. Bueno. Profe, una pregunta. Dime. Ese trabajo es digital, ¿cierto? Sí, si ustedes lo envían así en digital. Pero entonces, sí quiero que tengan en cuenta esto. No es entrar a Google y buscar una monografía sobre no sé qué, porque a veces hacen unas cosas que nos toca devolverla y decirle, no, está todo mal, o sea, está todo mal. Por ejemplo, buscan o investigan sobre Perú. Nosotros vivimos en Colombia, Yopal Casanare. ¿Usted por qué me va a hablar de Perú? ¿O me va a hablar de Canadá, o de Europa, o de África? No, aterricen la situación aquí, a Yopal, incluso hasta sus mismos compañeros, ¿sí? Si, por ejemplo, usted va a hablar de educación sexual, hombre, ¿cómo estamos nosotros en educación sexual? ¿Será que yo sí conozco los métodos de planificación? ¿Será que yo sí conozco cómo me puedo prevenir un embarazo? ¿Cómo puedo prevenir una enfermedad? ¿Será que yo conozco los signos del abuso? Y ahí usted dice, oiga, nuestra comunidad